Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh bendiciéndonos, siendo nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, las fiestas de Yahweh Elohim. Vamos hermanos, nuestro versículo introductorio, Levítico 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas de Yahweh que habéis de proclamar como santas convocaciones, convocaciones Kadoshim. Estas serán mis fiestas, serán estas mis fiestas, las fiestas de Yahweh. No son las fiestas de los judíos ni las fiestas de Israel, son las fiestas de Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Amados hermanos, este tema de las fiestas de Yahweh va a tener Aviv, que es Rosh Hashanah, el nuevo comienzo, Pesach, la redención en Yahshua HaMashiach, Hamatzot, pan sin levadura, la Kedusha y pureza, Bikurim, primicia, resurrección y esperanza, Shavuot, la entrega de la Torah, y el Ruach HaKodesh, Yom Teruah y Yom Kippur, trompetas y expiación, Sukkot, el milenio y la morada de Yahweh Elohim. La conclusión, la importancia de por qué guardar estas fiestas. Amados hermanos, les invito por favor a seguir el canal de Eliyahu Shalom en Facebook, en YouTube. Este video se encontrará completo en estos canales, principalmente en Facebook y en YouTube. En otras plataformas, por límite de tiempo de 10 a 15 minutos, entonces no podrá ser completo, valga la redundancia. Les invito por favor a que escaneen el código QR para que se suscriban al canal de WhatsApp, para que puedan recibir las noticias más recientes. De igual manera, podemos ver que aquí se encuentra en la página de Facebook el link de la página de Twitter, de X, el canal de WhatsApp, y también para que se unan al canal de Facebook. De igual manera, los invito a que puedan calificar la página, calificar este contenido. Volvemos atrás. Amados hermanos, vamos a iniciar con oración, porque este es un tema muy importante. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo, a tus hermanos, como a ti mismo, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato el principado de mi país, de este país, lo ato, lo amarro, lo sujeto, lo declaro inoperante. Ato el principado de mi ciudad, de mi barrio. Ato y amarro todo hombre fuerte al norte, sur, este y oeste, no tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo espíritu inmundo de distracción, distractor, todo demonio que me quiera robar la bendición de la palabra, de tu Torah, de tus instrucciones. Ato y amarro todo espíritu inmundo jezabélico de Caifás, tu espíritu inmundo de religiosidad, de mentira, engaño, dominio, manipulación, no tienen poder ni autoridad. Activamos con poder y autoridad del Ruach HaKodesh a los malachín, a los ángeles, los malachín de guerra espiritual, Mikayahu y sus malachín, limpiando los aires ahora, expulsando, echando fuera toda fuerza del mal. Son enviados a abismos profundos, tu espíritu inmundo de maldad. Llénanos de tu presencia en la Kedusha, en el Ruach HaKodesh de verdad. Cubre nuestros ojos de aquello que vemos, cubre nuestros oídos de aquello que escuchamos. Queremos ser instruidos por tu palabra, por tu Torah, por tus instrucciones. Sé nuestro maestro, guía e instructor. No queremos escuchar palabras de hombres, palabras en la carne, palabras de maldad. Fuego el Ruach HaKodesh, queremos aprender de ti únicamente. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, este tema lo pueden solicitar, el tema escrito, el documento escrito, para estudiarlo, para imprimirlo a través de los canales, a través del Messenger de Facebook. Pueden escribirme y con mucho gusto yo les compartiré ese tema totalmente gratis. Recuerda, la palabra de Yahweh Elohim no se vende. No nos vendemos por unas monedas, por 30 monedas de plata. ¿Si entendiste la referencia? La palabra del Eterno no se vende. Entonces puedes solicitar este tema totalmente gratis.
Damos inicio a nuestro tema. Las fiestas de Yahweh no son solo celebraciones antiguas para el pueblo judío, para Israel, sino que forman parte del plan de Yahweh Elohim para toda su creación, para todos nosotros. Recordemos que Israel significa el que pelea con Yahweh Elohim. Así que yo soy Israel y tú eres Israel. A través de estas convocaciones, Mikra Kadoshim, santas convocaciones, Yahweh Elohim nos instruye sobre la redención, la Kedushá, santidad y la restauración, revelando sombras proféticas que nos guían en nuestra relación con Él. No estamos aquí para judaizar ni para imponer cargas religiosas a nadie. No venimos a cortar el prepucio a nadie, sino a escudriñar las escrituras y a entender el significado profético de estas fiestas. Si ignoramos estas sombras proféticas, ¿cómo podremos ver la luz que anuncian? Debemos ser como las vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas y preparadas para el regreso del novio, de Yahshua HaMashiach. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu Torah, tus palabras, tu instrucción y lumbrera a mi camino. En la escritura el término hebreo es moedim. Se traduce comúnmente como tiempos señalados o estaciones. Sin embargo, en la mentalidad hebrea no se refiere a las estaciones climáticas como invierno, verano u otoño, pues en Israel el clima es mayormente seco o lluvioso. Más bien, los Moedim son tiempos apartados por Yahweh, determinados por las lumbreras en el cielo, como menciona en Bereshit, Génesis 1:14. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sean por señales para Moedim, para estaciones, para días y para años. Entonces, este estudio tiene como propósito profundizar en el mensaje espiritual de estas fiestas, de estas convocaciones que son las fiestas de Yahweh, y este cumplimiento de las fiestas, este significado profético en Yahshua HaMashiach. Vamos a continuar. Tenemos el objetivo del estudio, los objetivos, y nuestra pregunta tesis. La pregunta tesis que abre el estudio. Una pregunta tesis es aquella pregunta que vamos a entender con el proceso de este estudio, ¿de acuerdo? ¿Por qué las fiestas de Yahweh Elohim son esenciales en el entendimiento de su plan de redención y restauración para la humanidad? Entonces, esta pregunta es esencial para este estudio y va a ser resuelta durante el mismo. El objetivo principal: comprender el significado espiritual y profético de las fiestas de Yahweh Elohim y su relación con Yahshua HaMashiach. Objetivos secundarios: explicar el trasfondo bíblico e histórico de cada fiesta, mostrar cómo estas fiestas reflejan el carácter y la voluntad de Yahweh Elohim, proveer una guía para vivir estas fiestas en un contexto mesiánico, como todos, como una sola Keilah, una sola congregación. Entonces iniciamos con la primera fiesta, que es Rosh Hashanah, en la temporada de Aviv. Rosh Hashanah, el nuevo comienzo. En el calendario de Yahweh Elohim no comienza en invierno ni en otoño, sino en Aviv. No comienza en enero. ¿De acuerdo? El calendario de Yahweh Elohim no es el calendario romano. No iniciamos el año en enero, sino en Aviv. Es un mes que marca el inicio de un nuevo ciclo y simboliza la redención y restauración. A menudo se ha confundido este término con el calendario greco-romano, con la tradición rabínica de Rosh Hashanah en Tishrei, en el séptimo mes, que esto no es así. Hay personas que celebran el nuevo año en el séptimo mes con la fiesta de trompetas, y esto no es así. Yahweh Elohim estableció claramente que el mes primero, el mes de Aviv, es el primero de los meses, vinculándolo con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y este comienza una nueva etapa de relación entre su pueblo y su Torah. Entonces vemos que dos puntos primordiales: el mes de Aviv es el inicio, el Rosh Hashanah, el nuevo comienzo, es el primero de los meses. Segundo, no tiene nada que ver con el calendario grecorromano. Y tercer punto, tampoco tiene que ver con la cultura humana
de cambiar los estatutos de Yahweh y poner el Rosh Hashanah cuando a mí me dé la gana, como lo hacen ciertas personas que celebran Rosh Hashanah en el séptimo mes, simplemente porque quieren. Un ejemplo antes de continuar con nuestro estudio es como que es un ejemplo, ¿de acuerdo? Que tú cumplas años el 25 de diciembre, ¿de acuerdo? Es una fecha que todos conocen. Entonces tú cumples años el 25 de diciembre, pero no sé, a un juez se le ocurrió bonito cambiarte la cédula y ponerte, no, que tú vas a cumplir años el 1 de enero, ¿de acuerdo? Entonces eso no es así, tú no naciste el 1 de enero, tú naciste en 25 de diciembre. Entonces, si vamos a continuar un poquito más con este ejemplo, veámoslo con el nacimiento de Yeshua. Yeshua nace en Sukkot, nace en el séptimo mes del calendario hebreo. Y le cambiaron el cumpleaños. Bueno, no guardamos ese tipo de festividades y le cambiaron la fecha de nacimiento, es lo indicado y adecuado. Le cambiaron la fecha de nacimiento a invierno, donde es imposible que los pastores estén en la intemperie con sus ovejas. En Israel hace mucho frío en invierno en el exterior. Pero sí, esta festividad, el 25 de diciembre, es una festividad del cumpleaños de Tamuz, el hijo del sol, el solsticio de invierno. ¿Por qué no ponen el solsticio de invierno en 1 de junio? ¿Ves? Esas son fechas muy importantes. El calendario de Yahweh Elohim es muy importante. No tenemos nada que ver con cultura de hombres, con fechas de hombres, con tradiciones de hombres. La palabra tradición viene de tradiere, que significa poner en las manos de otro. Como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Tú no debes poner tu confianza en otro hombre. Tú no debes poner tu confianza en las manos de otro, en tradiciones, tradiere. Tú debes poner tu confianza únicamente en Yahweh Elohim. Continuamos con nuestro versículo principal. Espero que se pueda mirar bien. Shemot Éxodo 12:2. Este mes será el primero de los meses para vosotros. Será el primero del año. Otra vez vamos a leer Éxodo, Shemot 12:2. Este mes, el mes de Aviv, cuando la cebada está Aviv, os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Este pasaje, este versículo, Yahweh establece el mes de Aviv como el primer mes del calendario de Yahweh. Esta declaración no solo marca el inicio del año, sino que también se enlaza con la salida de Egipto, de Misrayim, la Pascua, Pesá, la fiesta adecuada, el nombre adecuado, y el camino a la redención. Aviv representa un tiempo de renuevo, un ciclo que inicia con la libertad y la resurrección del pueblo de Israel. Veamos nuestros versículos complementarios. Versículos complementarios, el primer versículo, Levítico 23:4. Estas son las fiestas de Yahweh, las convocaciones santas, Kadoshim, a las cuales convocaréis en sus tiempos determinados. Yahweh Elohim ha establecido tiempos apartados, Moedim, recordemos, estaciones Moedim, para que su pueblo se encuentre en él. Yahweh Elohim se encuentre para estar en comunión con Yahweh Elohim. Aviv marca el inicio de este ciclo de Yahweh, de las cosas, de los asuntos, de las convocaciones de Yahweh. Son convocaciones Kadoshim. No es un tiempo determinado por los hombres, sino por Yahweh mismo. Veamos nuestro siguiente versículo, Deuteronomio, Devarim en hebreo 16:1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pesa, la fiesta de Yahweh, Pesa, Pascua o Passover en inglés, pasar sobre. Pesa a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche.
En este versículo nos recuerda que la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto está vinculada con el mes de Aviv. Yahweh quiere que su pueblo recuerde el comienzo de su redención y el inicio de un nuevo caminar con él. Entonces veamos otra vez que Aviv, o el año de inicio, o el ciclo que comienza, el nuevo año para Yahweh, no es cuando los hombres quieren. Por ejemplo, en enero, o según algunas tradiciones de hombres, ya lo pusieron porque quisieron en el séptimo mes hebreo. ¿De acuerdo? Continuamos con el estudio. Etimología hebrea, concordancia Strong. Aviv significa primavera o nuevo ciclo, una etapa de madurez del grano, especialmente de la cebada. Entonces es cuando la cebada está Aviv. Moedim se traduce, eso lo encontramos en la concordancia Strong H24. Moedim en la concordancia Strong H4150 se traduce como convocaciones o tiempos señalados. En Bereshit Génesis 1:14, Yahweh establece las lumbreras en el cielo para señalar los Moedim, indicando que su calendario es celestial y no basado en los ciclos humanos. En Israel encontramos que no se refiere a estaciones climáticas como en Occidente. Entonces vemos que las estaciones, cuando encuentras estaciones en tu Biblia, no hace referencia a primavera, invierno, verano, esto, sino convocaciones, las fiestas de Yahweh, nuestro Elohim. Nuestro siguiente tema, Pesach, la redención en Yeshua HaMashiach. Pesach no es solo un evento histórico, la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, de Misrayim, sino es una imagen profética del sacrificio de Yeshua HaMashiach. En Egipto, Misrayim, la sangre del cordero protegió a los primogénitos de la muerte. De la misma manera, la sangre de Yeshua HaMashiach nos libra del juicio eterno. El Pesach, la Pascua, no se trata solo de la salida de Israel de la esclavitud física, sino de la liberación espiritual del pecado y de la muerte. Desde el principio, Yahweh Elohim estableció esta fiesta como un recordatorio de su redención y su misericordia. El sacrificio de Yeshua HaMashiach es el cumplimiento perfecto de Pesach, de Pascua, y como creyentes en él estamos llamados a vivir en su redención y recordar el precio de nuestra libertad. Nuestro versículo principal, Éxodo 12:13. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasar por encima, pasar sobre, Passover, Pesach. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, no habrá muerte cuando viera la tierra de Misrayim, Egipto. Yahweh ordenó a Israel que tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y aplicara su sangre en los dinteles de sus casas. La sangre era la señal de la salvación, la marca que evitaba que la plaga tocara a los primogénitos de Israel. Esto nos muestra que la redención no depende de obras humanas, sino de la obediencia, obedecer, Shema. Escucha y obedece a Yahweh Elohim, y la fe en su provisión. Fe es emuná en hebreo, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Yeshua HaMashiach es nuestro cordero sin mancha. Su sangre derramada en el madero es nuestra señal de redención y protección, así como el ángel, el malach de la muerte, pasó por alto las casas con la sangre del cordero. El juicio final, la muerte eterna, pasará sobre aquellos, por encima de aquellos que están cubiertos por la sangre de Yeshua HaMashiach. Versículos complementarios. Primer versículo, 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que Yeshua HaMashiach ya fue sacrificada por nosotros.
En este versículo, Shaul Pablo nos dice que Yeshua es nuestra Pascua, nuestro Pesaj, así como el Cordero fue inmolado en Egipto, en Misrayim, para que el pueblo de Israel fuera librado de la muerte. Yeshua fue sacrificado para que podamos ser redimidos del pecado. La vieja levadura representa el pecado y la corrupción, representa a Egipto. Pesaj nos llama a deshacernos de todo lo que nos aparta de Yahweh Elohim, viviendo en pureza y santidad, en Kedushá. Celebrar Pesaj no es solo recordar la historia de Israel, sino vivir la realidad de la redención en Yeshua HaMashiach. Nuestro siguiente versículo es Juan 1:29. Al día siguiente, Yohanan, el que hacía Tevilá, inmersión, Juan el Bautista, Yohanan vio a Yeshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim, de Yahweh Elohim, que quita el pecado del mundo. Aquí Yohanan, Juan el Bautista, declara que Yeshua es el Cordero de Elohim. Esto conecta directamente con Pesaj, ya que el Cordero Pascual, el Cordero de Pesaj, era el sacrificio de redención en Egipto. Pero a diferencia de los corderos de la Torá, de los corderos que eran sacrificados cada año, Yeshua es el sacrificio perfecto y eterno. Su muerte en la cruz, en el madero, cumplió el propósito de Pesaj a un nivel mucho más profundo. Él no solo nos libra de la muerte física, sino del juicio eterno, la segunda muerte. Así como en Egipto la sangre del cordero trajo salvación a los hogares de Israel, la sangre de Yeshua nos limpia y nos reconcilia con el Padre. Por eso su nombre es salvación, Yeshua. La salvación es Yahweh Elohim. La salvación proviene de Yahweh Elohim Sabaoth. Etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos la palabra Pesach en código hebreo 6453, significa pasar por alto, pasar sobre, por eso en inglés es Passover. Yahweh pasó por alto las casas marcadas con la sangre del cordero en Egipto. En un sentido espiritual, Él pasa por alto nuestros pecados cuando estamos cubiertos con la sangre de Yeshua HaMashiach. Aquí, como un breve paréntesis, vamos a mirar que en inglés lo que se llama comúnmente como Semana Santa, que no es lo adecuado, en inglés lo encontramos como Easter. Es normal nombrarlo así, Easter. Y este nombre Easter hace referencia a Astarte, Astarot, la reina del cielo. En estas fechas de igual manera se le rinde culto a Baal, Tamuz y Asherah. Satanás siempre quiere tomar lo que es Kadosh de Yahweh y ensuciarlo con sangre de cerdo, como pasó en el templo, en el lugar Kadosh de Yahweh Elohim, cuando los griegos llenaron el templo con sangre de cerdo, únicamente por burlarse. Hasatán tomó estas fiestas, hizo su versión china, sin ser xenofóbico, ¿de acuerdo? Hizo su propia versión. Y hoy en día muchas personas cristianas y esto y lo otro guardan Semana Santa, comen pescado el día viernes y esperan el domingo de resurrección. Entonces esto no tiene una raíz adecuada, ¿de acuerdo? No tiene fundamentos históricos adecuados. El día de muerte de Yeshua es el 13, porque Pesaj se celebra el día 14. Y les aseguro que sería el estudio mucho más largo, que no fue el Viernes Santo. ¿De acuerdo? Ese día se le hace un culto y se le rinde culto al dios Dagón. Este dios es de la cultura sumeria y es bastante antiguo. Los sacerdotes se les llamaba padres y a las hermanas se les llamaba, a las sacerdotisas se les llamaba hermanas. Y también tiene referencia a la cuaresma, los 40 días de luto por Nimrod o por Tamuz, el ayuno de Tamuz, que
cuando lo mata un cerdo salvaje. Y finalmente, el Día del Sol, que es la fiesta de conmemoración a la diosa del cielo o reina del cielo, Astarte. Entonces, Semana Santa no tiene nada que ver con Pesaj. Son festividades totalmente aparte, ¿de acuerdo? Continuamos con el siguiente término, Sabá. Código Strong 2076. ¿Qué significa sacrificar? Este término se usa en la Torá para referirse a las ofrendas de sacrificio, incluyendo el cordero de Pesaj. Yeshua se entregó a sí mismo como Sabá perfecto, como un sacrificio perfecto para nuestra redención. Entonces recordemos, Yeshua muere en Pesaj, en la fiesta de Pesaj. Dura 3 días y resucita en Bikurim, los primeros frutos. Otra vez, no tiene nada que ver Pesaj, la fiesta de Yahweh Elohim, con Semana Santa, con Easter. Continuamos con la siguiente fiesta, que es panes sin levadura. Hamatzó, panes sin levadura, Kedushá y pureza. Hamatzó, la fiesta de los panes sin levadura, es una de las festividades establecidas por Yahweh Elohim para su pueblo. Durante 7 días se ordena no consumir pan con levadura, recordando la salida apresurada de Egipto, cuando los israelitas no tuvieron tiempo para fermentar la masa. Pero esta festividad no es solo un recordatorio histórico, sino un llamado a la Kedushá, la santidad y la pureza. En la palabra, en la Torá, la levadura representa el pecado, la corrupción y la hipocresía. Así como Israel debía remover toda la levadura de sus casas, nosotros debemos apartarnos de todo lo que contamina nuestra relación con Yahweh Elohim. Vamos a ver los versículos. Versículo principal. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa alma será cortada de Israel. Yahweh Elohim estableció que durante 7 días el pueblo de Israel debía comer matzá, pan sin levadura, y eliminar toda la levadura de sus hogares. Esto no era solo un mandato físico, sino una enseñanza espiritual. Así como la levadura contamina la masa, el pecado contamina nuestras vidas. El hecho de que una persona consumiera levadura fuera cortada de Israel indica la seriedad de este mandamiento. Simbólicamente, esto nos enseña que no podemos mezclar lo kadosh con lo profano. Yahweh nos llama a una vida sin corrupción, separada del pecado. Entonces, si regresamos a la fiesta anterior, que era Semana Santa o Pesaj, hay muchos que piensan que es igual a hacer arroz con leche que mazamorra, no sé cómo le llames, que sopa. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No puedes mezclar lo que es kadosh con lo que es profano. Lo que es de Yahweh es de Yahweh, y lo que es del mundo es del mundo. La anterior fiesta, Pesaj, es mucho más que una celebración histórica. Es una imagen profética de la salvación en Yeshua HaMashiach. Su sangre nos protege y nos redime, tal como el Cordero protegió a Israel en Egipto. Al entender el significado de Pesaj, recordamos que nuestra redención no es por obras, sino por la gracia de Yahweh Elohim a través del sacrificio de su Hijo. Pesaj nos llama a confiar plenamente en Yeshua, despojándonos de la levadura del pecado y viviendo en Kedushá, en santidad. Así como Israel fue llamado a salir de Egipto, nosotros somos llamados a salir del mundo y caminar en obediencia a Yahweh Elohim. Debemos caminar en obediencia a Él, no al mundo y sus tradiciones. Versículos complementarios. Mateo 16, versículo 16. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Aquí Yeshua advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y saduceos. No se refería a la levadura literal del pan, sino a su enseñanza hipócrita y corrupta. Los fariseos aparentaban piedad, pero su corazón estaba lejos de Yahweh Elohim. Así como un poco de levadura fermenta toda la masa, una pequeña dosis de hipocresía y falsedad puede contaminar nuestra fe. Por eso Hamatzot nos recuerda la importancia de vivir en sinceridad y verdad, apartándonos de la falsedad religiosa del pecado. Un breve paréntesis, es como que un pastor te diga que puedes celebrar Halloween, ¿de acuerdo? Hace unos días miré la festividad de Purim que se celebra en Israel. Con mucho amor a nuestros hermanos, pero eso son fiestas a Hasatán, a los demonios, disfrazados de quién sabe cuánta cosa, y eso es abominable. Algunas personas le llaman el carnaval de Israel, fiestas a Baal. De acuerdo, nada de eso es adecuado. También nos recuerda a pastores promoviendo Navidad, el celebrar la Navidad en las congregaciones en 25 de diciembre tampoco es indicado o adecuado. Algunos pastores en Estados Unidos decían que el guardar ese tipo de festividades, incluido el Halloween, era robarle el diablo y utilizarlo para la obra de Dios. Esto es mentira y falsedad. ¿Cómo vas a robarle a Satanás algo y utilizarlo con las mismas cosas y decir que es para Yahweh Elohim? Eso es absurdo. Recordemos lo que hizo Aarón. Con su buena intención en el corazón hizo un becerro de oro porque la gente se lo pidió. La gente, el mundo, las personas le pidieron a Aarón que querían un Dios. Y él lo hizo con sus manos, con oro. Y con esto condenó a todo Israel a muerte. Continuamos con nuestro siguiente versículo, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Shaul Pablo exhorta a los creyentes a celebrar esta festividad con una actitud espiritual correcta. La vieja levadura representa la maldad y la corrupción de nuestra vida pasada. Al recibir la redención en Yeshua HaMashiach debemos vivir en pureza, en Kedushá y obediencia, reflejando la santidad, la Kedushá de Yahweh Elohim. La fiesta de Hamatzot no es solo una práctica externa, sino es un llamado a la transformación interior. La verdadera exaltación, adoración, no se basa en rituales vacíos, sino en una vida de sinceridad y de verdad en la que el pecado es eliminado como la levadura. Entonces recordemos, Shaul se encontraba guardando esta festividad, ¿de acuerdo? Continuamos con la etimología hebrea. Etimología hebrea, concordancia Strong. Encontramos matzah en el código hebreo 4682. Significa pan sin levadura. Este término aparece en la Torá para referirse al pan de Israel que debía comer durante la festividad. Espiritualmente representa una vida libre de contaminación y de pecado, lo que es efímero o falso. Seor, concordancia Strong 7603, significa levadura. En la escritura la levadura simboliza corrupción, pecado, falsedad y orgullo. Entonces Hamatzot nos llama a examinar nuestra vida y a eliminar todo rastro de pecado, de hipocresía y falsedad. Así como Israel debía remover la levadura de sus casas, nosotros debemos remover de nuestro corazón todo lo que nos aleja de Yahweh Elohim. No podemos vivir con una fe contaminada por la hipocresía o la malicia. Debemos caminar en santidad, en Kedushá, reflejando la pureza de Yeshua HaMashiach, el verdadero pan de vida. Esta festividad es una invitación a vivir con sinceridad, verdad y obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre
Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim, amados hermanos. Entonces vemos que las fiestas de Yahweh Elohim son muy importantes para nuestra vida. Por eso se llama Torah, instrucciones, mal traducido ley. Continuamos con nuestro tema, con nuestro taller. Bikurim, primicias y resurrección. Primicias, resurrección y esperanza. Bikurim, la fiesta de las primicias, es una de las festividades establecidas por Yahweh en su Torah. En este día se ofrecía a Yahweh la primera cosecha de cebada como un acto de gratitud y reconocimiento de que todo proviene de él. Sin embargo, Bikurim no solo se trata de la agricultura, sino que tiene un significado profético. Yeshua HaMashiach es llamado las primicias de la resurrección porque él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, asegurando la esperanza de vida eterna para los que creen en él. Entonces vemos claramente que hay diferencia entre resucitar para vida eterna y resucitar en la carne, ¿de acuerdo? Una cosa es la vida eterna, un cuerpo glorificado, y otra cosa es resurrección en la carne. Vemos el caso de Lázaro, él resucitó, pero resucitó en la carne, siguió viviendo común y corriente, y si se torcía, quiere decir si no cumplía la Torah, pues de igual manera se condenaría. Y también vemos el caso del profeta Elías, Eliyahu, que resucitó un niño. Entonces, si este niño creció y no guardó Torah, pues será llamado a condenación. Entonces continuamos con nuestros versículos complementarios. No, nuestro versículo principal, disculpa. En nuestro versículo principal tenemos Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen, al sacerdote Cohen, una gavilla por primicia de vuestra siega. Este mandamiento instruye a los israelitas a traer las primicias de su cosecha como ofrenda a Yahweh. Era un acto de fe, emuná, reconociendo que toda provisión venía de él. Pero esta festividad también apunta proféticamente a Yeshua HaMashiach, así como la primera gavilla era ofrecida como una señal de la cosecha venidera. La resurrección de Yeshua es la garantía de que todos los que confían en él también resucitarán. Versículos complementarios. Y le puse una imagen que dice: yo soy Aleph y la Tat, el principio y el fin. Primer versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pero ahora el Mesías resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Shaul Pablo explica que Yeshua HaMashiach es la primicia de la resurrección. Su victoria sobre la muerte asegura que todos los que creen en él también resucitarán, así como en Bikurim, la primera gavilla, aseguraba una cosecha abundante. La resurrección de Yeshua es la promesa de que un día todos los que creen en él, todos los fieles, serán levantados en gloria. Esto nos llena de esperanza. La muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna en Yahweh, nuestro Elohim. Siguiente versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, la Keilah. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí Yeshua HaMashiach es llamado el primogénito de entre los muertos. Esto significa que su resurrección es el modelo y la garantía de la resurrección futura de todos los creyentes. Él es la cabeza de su pueblo y su resurrección demuestra su autoridad sobre la vida y la muerte. Así como Bikurim se presentaba la primera cosecha como señal de lo que estaba por venir, Yeshua es la primicia de la vida eterna que Yahweh tiene preparada para los que le siguen. Entonces, como breve paréntesis,
Antes de continuar con nuestra etimología, recordemos que Yeshua no resucitó solo, ¿de acuerdo? Varios resucitaron ese mismo día y los miraron caminar en Israel. Él no fue el único en resucitar, porque fue una ofrenda, la primera ofrenda entregada a Yahweh Elohim. No fue una sola semilla de cebada, una sola semilla de trigo. Esto nos recuerda que debemos estar todos unidos en una congregación, en amor. Todos somos una Keilah, un solo cuerpo en el Mesías Kadosh. Yeshua HaMashiach se encargará de eliminar la cizaña, que es el trigo que no tiene fruto. La cizaña del trigo. El trigo es el verdadero que lleva fruto. La cizaña no lleva fruto, está vacío, está hueco. Entonces Él se encarga de eliminar la cizaña dentro de la congregación, dentro de la Keilah. Nuestra labor es estar en Kedushá, orar, congregarnos, vivir en armonía, vivir en Shalom para Él. Continuamos con la etimología hebrea. Concordancia Strong. Bikurim. Tenemos concordancia Strong 1061, significa primicia, se refiere a la primera cosecha ofrecida a Yahweh y en el sentido espiritual apunta a la resurrección de Yeshua. Reshi. Concordancia Strong 7225 significa principio o primicia, es la misma palabra usada en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, mostrando que Yeshua como las primicias es el inicio de la nueva creación. Entonces vemos que el libro de Génesis se llama en hebreo Bereshit, en el principio. Amados hermanos, Bikurim nos enseña que todo lo que tenemos proviene de Yahweh Elohim. Pero más allá de lo material, nos recuerda que la mayor bendición es la resurrección en Yeshua HaMashiach. Así como Israel ofrecía sus primicias como señal de confianza a Yahweh Elohim, nosotros debemos ofrecerle nuestra vida sabiendo que Yahweh, nos ha dado la promesa de resurrección. Yeshua es la garantía de nuestra esperanza eterna. Shavuot es una fiesta muy importante, amados hermanos. La entrega de la Torá y el Ruach HaKodesh. Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas, es una de los Moedim, convocaciones, citas divinas, citas de Yahweh, convocaciones de Yahweh establecidas por Yahweh Elohim. Se celebra los 50 días después de Pesach y marca los eventos fundamentales en la historia de la salvación. Primero es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Segundo, la manifestación del Ruach HaKodesh en el día de Shavuot, Pentecostés. Ambos eventos representan la revelación de Yahweh Elohim a su pueblo, primero a través de su palabra, de su Torá, sus instrucciones escritas, y luego por medio de su Ruach HaKodesh. Esto nos enseña que no basta con conocer la Torá, sino que necesitamos el poder del Ruach HaKodesh para vivirla. Nuestro versículo principal, Shemot, Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido fuerte de shofar, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este versículo describe la imponente manifestación de Yahweh Elohim en el monte Sinaí, su Shekinah, su Ruach. La nube estaba en el monte Sinaí cuando entregó su Torá a Israel. El sonido del shofar, los truenos y el fuego simbolizan la presencia de Yahweh Elohim y el pacto que Yahweh estableció con su pueblo. La conexión con Pentecostés, con Shavuot, es profunda, así como Yahweh descendió en fuego sobre el monte Sinaí. En Hechos 2, el Ruach HaKodesh descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos.
Esto nos muestra que la revelación de Yahweh es progresiva. Primero nos da su palabra, su Torah, sus instrucciones, y luego nos da su Rúa para entenderla y vivirla. Nuestros versículos complementarios. Aquí tenemos una imagen del Pentecostés, de Shavuot, cuando las lenguas de fuego estaban sobre los discípulos. En inglés, How to receive the gift of Ruach HaKodesh. Cómo recibir el don del Ruach HaKodesh. Entonces, primer versículo, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Entonces, antes de entrar en la explicación, vemos que los discípulos de Yeshua guardaban estas fiestas, guardaban estas convocaciones, estos Moedim. Shaul Pablo estaba guardando el Pesat, y aquí vemos Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles, los discípulos de Yeshua, estaban guardando Shavuot. No fue un día cualquiera inventado, fue en una convocación, en los Moedim de Yahweh Elohim. Este evento ocurrió exactamente en Shavuot, 50 días después de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Así como Yahweh dio la Torah en el monte Sinaí, aquí su Ruach HaKodesh lo da al pueblo para que puedan vivir conforme a su voluntad, a la voluntad de Yahweh. La similitud entre ambos eventos es sorprendente. En el Sinaí hubo fuego, truenos y un sonido fuerte. En Shavuot, Pentecostés, hubo un viento recio y lenguas de fuego. En Sinaí se estableció el pacto con Israel. En Pentecostés, en Shavuot, se selló el nuevo pacto en el Ruach HaKodesh de verdad. La Torah fue escrita en tablas de piedra. Ahora está escrita en los corazones. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi Torah, mis instrucciones en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Yahweh Elohim promete un nuevo pacto donde su Torah, sus instrucciones, ya no estarán escritas solamente en tabla de piedra, sino en el corazón de su pueblo. Esto se cumple en Shavuot con la entrega, con la llegada del Ruach HaKodesh, quien nos guía en la obediencia y transforma nuestra vida desde adentro. La concordancia Strong. Tenemos etimología hebrea, concordancia Strong. Shavuot significa semanas. Lo encontramos en el código hebreo 7620. Se llama así porque se celebra 7 semanas después de Pesach. Rúa significa espíritu, aliento, viento. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que nos guía y fortalece. Torah, concordancia Strong 8451, significa instrucción, enseñanza, ley, dirección de Yahweh Elohim para su pueblo, mal traducido como ley. Shavuot nos recuerda que la obediencia a Yahweh Elohim, a su Torah, no es solo un conocimiento intelectual, sino es una vida transformada por el Ruach HaKodesh. No basta con saber la palabra de memoria, debemos vivirla con su poder. Así como Yahweh Elohim entregó su Torah a Israel en el monte Sinaí, Él también nos ha dado su Ruach HaKodesh para escribir sus mandamientos en nuestros corazones. Es un llamado a caminar en Kedushá, en santidad, guiados por la verdad y fortalecidos en su Ruach HaKodesh. Yom Teruah y Yom Kippur. Fiesta de las trompetas y expiación. Recordemos que la palabra
adecuada es shofar. Es diferente una trompeta a un shofar. Yom Teruah y Yom Kippur son dos de los Moedim, festividades, fiestas más solemnes de Yahweh Elohim. Son parte de los llamados días temibles o Yamim Noraim. Es un tiempo de reflexión, arrepentimiento y preparación para el juicio de Yahweh Elohim. Entonces vemos que las primeras fiestas eran sombras proféticas o son sombras proféticas del Mesías Kadosh, su muerte y resurrección y el derramamiento del Ruach HaKodesh. Ahora estas fiestas, Yom Teruah y Yom Kippur, hacen parte de la línea profética, de aquello que falta por venir. Debemos estar preparados como las vírgenes sensatas con nuestra Torah, con nuestra luz encendida, teniendo el aceite de la unción del Ruach HaKodesh. Yom Teruah, el día de trompetas, el día de los shofarot, es un día de clamor del sonido del shofar, llamando a la preparación, el despertar espiritual. También este día es coronado los reyes. Representa la venida, la llegada de Yeshua HaMashiach. Yom Kippur, día de expiación, es el día más kadosh, santo, del calendario hebreo, cuando el sumo sacerdote Kohen Gadol entraba al lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Estas festividades apuntan proféticamente al regreso de Yeshua HaMashiach y al juicio final de Yahweh sobre el mundo. Entonces, Yom Kippur representa esta tribulación. ¿De acuerdo? Si estamos en la cobertura de Yahweh Elohim, como dice su palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Él nos guardará, así como guardó al pueblo de Israel en Pesach, en la salida de Egipto, con la sangre del Cordero. Él te guardará si tienes la marca, la señal de la sangre del Cordero en tu vida. Versículo principal. Levítico capítulo 23, Vayikra, en hebreo, versículos 24-27. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas de los shofarot, una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Asimismo, al día 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas, esto es ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh tu Elohim. Este versículo establece la observancia de Yom Teruah y Yom Kippur, dos de los Moedim más solemnes del calendario de Yahweh, ambos celebrados en el mes séptimo. Yom Teruah, día de la aclamación, trompetas, shofar, es el primero del mes séptimo. Es un día del sonar de las trompetas, shofarot, anunciando un llamado al despertar espiritual. La palabra teruah no solo implica un sonido de trompeta, de shofar, sino también un grito de alerta o júbilo en el contexto profético. Yom Teruah señala el regreso de Yeshua HaMashiach cuando se tocará la trompeta final. Mateo 24:31, 1 Corintios 15:52. También marca el inicio de los 10 días de Teshuvah, arrepentimiento, un tiempo de introspección y de regreso a Yahweh Elohim. Yom Kippur, día de expiación, al día 10º del séptimo mes. Es el día en el que el Kohen Gadol, sumo sacerdote, entraba en el lugar Kadosh Kadoshim, santísimo, para hacer expiación por Israel. Levítico 16:30, en el contexto mesiánico, simboliza la obra de Yeshua como nuestro Kohen Gadol, sumo sacerdote, quien llevó nuestras transgresiones y nos reconcilió con Yahweh Elohim. 2 Corintios 5:21, Hebreos 9:11 y 12, es un día de humillación y ayuno.
en el cual el pueblo debía afligir su alma, esto es ayuno, reconociendo la necesidad de la misericordia y el perdón de Yahweh Elohim. Ambas festividades están conectadas proféticamente. Primero viene el llamado del despertar, Yom Teruah, y luego la oportunidad de expiación y restauración, Yom Kippur. Representan la necesidad de reconocer el juicio venidero, arrepentirse y recibir la redención a través de Yeshua HaMashiach. Nuestros versículos complementarios. Mateo 24:31. Y enviará a sus malachim, a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. El sonido del shofar en Yom Teruah es una imagen profética del regreso de Yeshua HaMashiach. Así como el shofar llamaba al pueblo a prepararse, también anunciará la venida del Rey. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Este versículo refleja el significado de Yom Kippur. Yeshua tomó sobre sí nuestros pecados para reconciliarnos con Yahweh, nuestro Elohim. La etimología hebrea, concordancia Strong. Teruah significa, código hebreo 8643, significa aclamación, alarido, sonido de trompeta de shofar. Se usa para llamar al arrepentimiento, de Shuvah, de advertir del juicio. Kippur significa, en el código hebreo 3725, expiación o cubrir. En Yom Kippur, Yahweh cubría los pecados de su pueblo. Shofar, que es el código hebreo 7782, es un instrumento usado para proclamar los llamados solemnes y advertencias de Yahweh Elohim, advertencias divinas. Yom Teruah nos llama a despertar y prepararnos, mientras que Yom Kippur nos recuerda que solo en Yeshua encontramos expiación, perdón. Yahweh nos invita a examinarnos y estar listos para su regreso. Caminamos en arrepentimiento, Teshuvah, de regreso a Yahweh Elohim y sus instrucciones. La última fiesta, Sukkot, el milenio y la morada con Yahweh, nuestro Elohim. Sukkot, también conocida como la fiesta de los tabernáculos o las cabañas o enramadas, es la última de las festividades ordenadas por Yahweh Elohim en la Torá. Esta fiesta dura 7 días y conmemora la protección y provisión que Yahweh Elohim otorgó a Israel en el desierto después de la salida de Egipto. Sin embargo, su significado va más allá de un evento histórico. Sukkot es una profecía viviente que apunta al reino mesiánico, al reino milenial, cuando Yahweh Elohim morará con su pueblo y traerá plenitud de gozo y restauración. Sukkot es también una de las Moedim, citas señaladas en las que toda la humanidad será convocada en el futuro, como lo indica el profeta Zacarías. En este estudio exploraremos el significado espiritual y profético de esta festividad, su cumplimiento en Yeshua HaMashiach y su relevancia para los creyentes el día de hoy. Versículo principal, Levítico capítulo 23, versículos 42-43. En cabañas, en Sukkot, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en Sukkot, en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en Sukkot, en cabañas, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. En este versículo, Yahweh Elohim ordena a Israel que habite en Sukkot, en cabañas temporales, para recordar su estadía en el desierto. Este mandato tiene varios propósitos. Primero, reconocer la provisión de Yahweh. Israel sobrevivió en el desierto gracias a Yahweh Elohim, no por sus propios recursos. Vivir en humildad y dependencia de Yahweh. Así como Israel habitó en estructuras frágiles, nosotros debemos depender totalmente de Yahweh, nuestro Elohim. Profetizar la redención futura.
Sukkot es una sombra profética del reino de Yahweh Elohim cuando él morará con su pueblo. Versículos complementarios. Zacarías 14:16. Y acontecerá que todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar, exaltar al Rey, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Este versículo nos muestra que Sukkot no es solo para Israel, sino para todas las naciones. En el reino mesiánico, el reino milenial, todas las naciones exaltarán, adorarán a Yahweh Elohim y celebrarán esta festividad. Esto confirma que Sukkot es un evento profético que aún se cumplirá plenamente en el futuro. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Durante Sukkot se realizaba una ceremonia de derramamiento del agua en el templo, simbolizando la provisión de Yahweh. Yeshua usó este momento para declarar que Él es la fuente de agua viva, indicando que solo en Él, en Yeshua, encontramos la verdadera satisfacción y vida eterna, el Shalom. Etimología hebrea, concordancia Strong. Sukkot, código hebreo 5521, significa cabañas, enramadas o refugios temporales. Se usa para referirse a las estructuras donde Israel habitó en el desierto y la morada de Yahweh con su pueblo. Shakam, el código hebreo 7931, habitar o morar. Ese término está relacionado con Shekinah, la presencia de Yahweh Elohim entre su pueblo. Sukkot es una celebración de la morada de Yahweh con su pueblo. Tanto en el pasado como en el futuro nos recuerda que Yahweh Elohim nos sostiene en nuestra peregrinación terrenal y nos da la esperanza del reino milenial, el reino mesiánico, donde Él morará con nosotros para siempre. Además, Yeshua HaMashiach nos mostró el cumplimiento espiritual de esta festividad al ofrecerse como la fuente de agua viva, invitándonos a beber de Él para obtener vida eterna. Así como Israel vivió en tiendas, en Sukkot, en el desierto, nosotros somos peregrinos en este mundo, esperando la manifestación final del reino de Yahweh Elohim. Sukkot nos llama a confiar en Yahweh y a celebrar su provisión y anhelar el día en que Él habite con nosotros eternamente. La conclusión de nuestro taller. Las fiestas de Yahweh Elohim no son simples tradiciones ni eventos culturales del pasado. Son moedim, citas de Yahweh, convocaciones de Yahweh que revelan el diseño profético de la redención en Yeshua HaMashiach. A través de cada fiesta, de cada festividad, Yahweh nos muestra su plan para la humanidad, desde la redención en Pesach hasta la restauración final en Sukkot. Colosenses capítulo 2 versículos 16-17 nos dice que estas festividades son sombras de lo que ha de venir, señalando a la obra de Yeshua HaMashiach. Romanos 14:5-6 nos recuerda que cada uno debe celebrar con convicción en su corazón, reconociendo que todo es para la gloria de Yahweh Elohim. Hebreos 10:1 enfatiza que la Torá, las instrucciones de Yahweh, nos presenta estas fiestas como imágenes de la realidad celestial que se cumpliría en Yeshua HaMashiach. Cada fiesta es un llamado a recordar y vivir en Kedushá, en santidad, y preparar nuestros corazones para lo que vendrá. No se trata de legalismos ni de imposición, sino de alinearnos con el propósito de Yahweh Elohim. Al celebrarlas con entendimiento, nos acercamos más al carácter de Yahweh Elohim y recibimos una mayor revelación de su plan eterno. Que cada moedín de Yahweh nos lleve a vivir con más fe, esperanza y obediencia, sabiendo que Yeshua HaMashiach es el cumplimiento perfecto de estas sombras proféticas. Bueno, ya hemos terminado, hermanos. Ahora seguimos con nuestros ejercicios prácticos. Texto a memorizar: Deuteronomio
capítulo 16:16. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en las fiestas de tabernáculos de Sukkot. Importancia: este versículo destaca la importancia de las 3 fiestas principales de nuestra comunión con Yahweh Elohim. Léelo en voz alta, divídelo en partes y repítelo diariamente. Lectura sugerida: Deuteronomio 16. Este capítulo muestra las fiestas de Yahweh Elohim. En Deuteronomio 16 resume las fiestas de Yahweh y su propósito para su pueblo. Léelo y descubre cómo alinear tu vida con la voluntad de Yahweh Elohim. Bueno, hermanos, ahora las preguntas de retroalimentación. ¿Cuál es el propósito de las fiestas de Yahweh Elohim en nuestra vida hoy? A. Celebrarlas como una tradición cultural sin significado espiritual. B. Conectar con el plan de salvación y vivir en Kedushá, santidad. C. Solo recordar la historia de Israel. D. Cumplirlas como una carga obligatoria para la salvación. La respuesta correcta es B. Conectar con el plan de salvación y vivir en Kedushá, en santidad. Segunda pregunta: ¿cómo se relaciona Yahshua HaMashiach con cada una de las fiestas? A. Cumple su significado profético y nos enseña su aplicación espiritual. B. Solo guardó algunas en su ministerio terrenal. C. No tienen relación con él porque pertenecen a la ley antigua. D. Fueron abolidas en el Nuevo Testamento. La respuesta correcta es A. Cumple su significado profético y nos enseña su aplicación espiritual. Tercera y última pregunta: ¿por qué es importante recordar y celebrar estas convocaciones santas? A. Nos permiten comprender el plan de redención de Yahweh. B. Son solo tradiciones sin relevancia en nuestra vida espiritual. C. No es necesario celebrarlas porque ya fueron cumplidas. D. Son mandamientos exclusivos para Israel y no aplican en los creyentes de Yahshua. Respuesta correcta es A. Nos permiten comprender el plan de redención de Yahweh nuestro Elohim. Ahora vamos a los ejercicios prácticos. Primero, reflexionar y escribir qué fiesta ha impactado más en tu vida y por qué. Tómate unos minutos para pensar en cuál de estas fiestas de Yahweh ha dejado una mayor impresión en tu vida. Escribe en un cuaderno, en un diario espiritual, cómo ha transformado tu relación con él y qué enseñanza has aplicado. Segundo, organizar un estudio en grupo sobre las fiestas, sobre una de estas fiestas. Elige una de estas fiestas y reúne a familiares o amigos para estudiarla juntos. Pueden leer los versículos claves, compartir reflexiones y discutir su significado profético y aplicación práctica. Entonces podemos tomar, por ejemplo, Pesach y hacer una comparación entre Semana Santa romana y Pesach. ¿Qué diferencia hay y qué similitudes podrían tener? Tercero, meditar en los versículos clave y aplicarlos en la vida diaria. Lee los versículos principales de cada fiesta y piensa en cómo puedes vivir sus enseñanzas. Memoriza al menos un versículo y haz una oración de tefilá pidiendo a Yahweh Elohim que te ayude a ponerlo en práctica. Ahora vamos a cerrar con oración, amados hermanos. Padre Yahweh nuestro Elohim todopoderoso, Yahweh Sabaoth, eterno, te damos gracias por el regalo de tu palabra, tu Torah, tus instrucciones y por permitirnos conocer y celebrar tus Moedim. Nos has dado estas convocaciones santas como señal de tu amor y de tu plan perfecto para la redención. Gracias porque en cada fiesta nos revelas una parte de tu voluntad y nos enseñas a caminar en Kedushá, en santidad delante de ti. Que podamos vivir con corazones dispuestos a aprender y obedecer tus instrucciones, comprometiéndonos con tu Torah, comprometiéndonos con tu voluntad, porque esto nos apunta, nos muestra a Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor y esperanza eterna. Amado Padre Celestial, te pedimos que extiendas tu bendición sobre cada hermano y hermana
que se conecta en las páginas del Eliyahu Shalom. Bendice sus hogares, sus familias y sus congregaciones, sus Keilot. Concede salud a quienes están enfermos, fortaleza a quienes se encuentran cansados y shalom, paz a quienes se encuentran angustiados. Abre las puertas de bendición económica para que nunca les falte nada, para que nunca les falte la bendición económica en sus vidas, para que puedan servirte con alegría, con shalom. Llénalos con tu Ruach HaKodesh para que vivan en rectitud y sigan creciendo en el conocimiento de tu verdad, de tu Torah. Te pedimos, amado Padre Yahweh, nuestro Elohim, que tus malajim, tus ángeles, tus malajim rodeen y protejan a tu pueblo en todo momento. Guárdanos del mal y fortalécenos en la fe para que podamos perseverar hasta el fin. Que cada día nos acerquemos más y más a ti, que vivamos conforme a tu voluntad, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y a darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo de Yahweh Elohim traerá fruto a su debido tiempo. Amados hermanos, la bendición arónica. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh Elohim alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde.